Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles un tema que considero que es muy importante y que pocas veces realmente estudiamos a profundidad sobre él. Es básicamente sobre el ayuno. Es una herramienta muy importante que tenemos nosotros los cristianos que nos ayuda mucho a elevarnos espiritualmente, a acercarnos, a hacernos más sensibles para escuchar la voz de Dios. Entonces, en esta oportunidad hoy quería conversar y hablar sobre el ayuno. Esta palabra está en Isaías 58, versículos del 1 al 12. Lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual, que me parece que es mucho más fácil de entender. Dice Isaías 58, el ayuno. Dice, Dios le dijo a Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme, como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día del ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esta manera. Este tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza. Y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. Pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con todos los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto. Daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Vea, hermanos, muy importante que aprendamos lo que nos enseña la palabra sobre el ayuno. Entonces, lo primero que quiero que veamos es la importancia del ayuno. Porque a veces no tenemos una vida de ayuno, no estamos comprometidos con buscar ese tiempo regularmente. Casi que solo lo usamos cuando realmente estamos en problemas o buscamos una salida porque llegamos a un punto, pero deberíamos hacer del ayuno como nuestro estilo de vida, de manera que podamos constantemente estar sensibilizando nuestro espíritu. Entonces vamos a leer primero la importancia del ayuno, vamos a volver a leer, están los primeros versículos, dice, Dios le dijo a Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? Entonces, mire, lo primero que yo veía, que es importante con el ayuno, es que el ayuno trae arrepentimiento. El ayuno nos ayuda a entrar y caer en cuenta de nuestros errores, para que podamos arrepentirnos, para que podamos darnos cuenta de en qué la estamos embarrando. El ayuno, mira, que dice, claramente dice, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y todos sus pecados. O sea, al estar en el Espíritu, esto nos lleva como a darnos cuenta y a abrir nuestros ojos y poder ver nuestros errores. Nos ayuda a pedir perdón,
nos ayuda a reconocer, y esto es muy importante porque siempre tenemos que acercarnos primero al Señor con esa actitud de humildad, de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestros pecados. ¿Sí? Lo segundo que yo sé que nos trae el ayuno nos ayuda con el dominio propio. Esto es importantísimo, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, ¿verdad? ¿Y por qué el ayuno ayuda a esto? Porque el ayuno quiebra los deseos de la carne, ¿sí? El ayuno nos ayuda a cumplir lo que le hemos prometido a Dios, porque le hacemos una promesa a Dios de que no vamos a comer durante cierto periodo de tiempo y tenemos que cumplirla, nos ayuda a tener dominio propio. Mejora nuestra capacidad de dominio propio para que luego en otro tipo de tentaciones nosotros tengamos esa capacidad ya para ser usada en otras áreas. Aprendemos a ser fuertes, aprendemos a mantenernos estables en un tiempo en el que decidimos nosotros estar estables. Alcanzamos cosas que nos parecen difíciles. Cuando uno nunca ha ayunado, cuando uno no tiene el ayuno como un estilo de vida, ayunar por 24 horas le parece terrible, le parece súper difícil. Pero van a ver que poco a poco, a medida que vayan ayunando, van a ir conquistando y van pudiendo hacer ayunos más largos. Yo al principio ayunaba solo un día. Normalmente ayuno un día, pero he podido hacer ayunos de 3 días. Y uno va avanzando y va creciendo en el dominio propio. Lo tercero que veo ahí es que despierta el agradecimiento, ¿sí? Al sentir hambre, porque vamos a sentir hambre, al sentir hambre nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. A veces nos pasan los días y nos olvidamos de esas bendiciones cotidianas que tenemos, ¿sí? A veces nos acostumbramos a todo lo que tenemos en el día a día que se nos olvida que somos realmente bendecidos. Cuando aguantamos hambre, cuando pasamos un día de ayuno, nos sensibilizamos mucho con las personas que están menos favorecidas, ¿sí? Podemos orar con el corazón realmente por estas personas. Y mire, cuando finalizamos el ayuno, a veces cuando empezamos a orar por los alimentos para finalizar el ayuno, realmente entendemos la bendición que es poder comer. Entonces, este tiempo de ayuno nos sensibiliza, nos ayuda a estar agradecidos. Nos fortalece el espíritu. Durante este tiempo de ayuno pasamos más momento en oración, pasamos más minutos en oración, pasamos más tiempo durante el ayuno buscando la palabra de Dios. Y cuando encontramos esa respuesta de Dios, cuando oramos y sentimos la presencia de Dios, nos fortalecemos. Es increíble cómo en la oración, cuando uno está en ayuno, se fortalece. Y así nos pasa que empezamos a entender que la oración nos fortalece, empezamos a vivirlo, ya no es solo de palabra, empezamos a vivirlo. Porque durante el ayuno estamos quebrando los deseos de la carne, del cuerpo y del alma. Y nosotros queremos comer, pero nos vamos a la oración y este tiempo nos fortalece el espíritu, nos ayuda muchísimo a crecer en el espíritu. Mire que nos enseña Mateo 4:4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos fortalece. En estos tiempos de ayuno, de verdad que nos ayuda a crecer. Lo segundo que vamos a aprender aquí es que hay un ayuno que no agrada a Dios. O hay algunas cosas que tenemos que tener cuidado de no hacer en el tiempo de ayuno porque no agrada a Dios, y ahí en la palabra lo decía. Entonces hay situaciones que definitivamente durante el ayuno no agradan a Dios. Entonces vamos a conocerlas un poquitico cuáles son. Dice, versículo 3. Sin embargo andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día del ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esta manera. Este tipo de ayuno no me agrada para nada, fíjense. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza, y a eso llaman ayuno y día agradable para Dios. Entonces vemos que hay unas cosas que no agradan a Dios. Hay unas cosas que le desagradan, que tenemos que tener cuidado mientras estamos en ayuno de no hacer. Y lo primero que yo veo es que vamos con la actitud incorrecta.
A veces entramos a un ayuno con la actitud incorrecta. A veces entramos con esa incredulidad, ¿verdad? Entonces ahí decía la palabra, creemos que a Dios no le importa nuestra necesidad. Sí, mire lo que dice. Dice, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? A veces no ayunamos y a veces cuando entramos al ayuno, a veces no ayunamos porque no creemos que sirve para nada o no somos, ay, nos da pereza ayunar. Pero es una herramienta clave y ahora lo vamos a ver y lo vamos a entender todos los beneficios que trae. Pero a veces entramos al ayuno como obligados, además como que, bueno, no sé, esto al final no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, mire, si entramos sin fe, si entramos con actitud de derrota, pues no agradamos a Dios. Yo siempre he dicho que cuando, y todos sabemos que si un entrenador hace una formación para entrar a un partido pensando en que va a perder, pierde el partido. Y muchas veces entramos con esa actitud. A todos los proyectos, a todas las cosas en que nosotros emprendemos, entramos con esa actitud. Y depende del estado de nuestra mente, depende de la fe con la que entremos al ayuno. Acuérdense lo que dice Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si vamos a buscar a Dios en un ayuno, Él es galardonador para los que le buscan, porque nosotros lo estamos buscando. Tenemos que confiar en que Él escucha nuestras peticiones. Tenemos que creer de corazón que este ayuno tendrá resultado para darnos la guía, para darnos esa cercanía, para poder escuchar la voz de Dios, para tener esa sensibilidad. Lo segundo, entonces, lo primero, la incredulidad. Lo segundo es que no debemos hacer ningún abuso de poder. Vamos a leer esto qué significa. Dice, en el día del ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. A veces no nos damos cuenta, pero tratamos mal a las personas. Y no solo a las personas que trabajan con nosotros, a las personas que nos rodean, en nuestra empresa, en nuestro diario vivir, el vigilante del edificio, la cajera del supermercado, ¿sí? Cualquier persona que en donde nosotros podamos estar en una situación o una posición de autoridad es susceptible de que abusemos de poder. Entonces, si le hablamos mal al vigilante de la casa porque de pronto no abrió el garaje o porque de pronto no hizo algo, o le hablamos mal a la empleada de nuestra casa, o le hablamos mal a la chica que está atendiendo la caja en el supermercado o en la farmacia, o le hablamos mal a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser trabajador nuestro, pero a veces estamos en una situación en donde tenemos ese poder sobre otras personas, porque tenemos una posición de pronto un poco de autoridad y a veces les hablamos mal, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque mire que dice, maltratan a sus trabajadores. Tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Lo siguiente, las discusiones. Tenemos que tener mucho cuidado con las discusiones. Esto debería ser aplicado siempre, pero mucho más en el momento del ayuno. Veamos qué nos dice el versículo 4. Y ahí dice, ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si es un día para Dios, si es un día de ayuno donde yo estoy buscando la presencia de Dios, no podemos actuar al contrario de los preceptos de Dios. Dios no quiere división, Dios siempre busca unidad, siempre busca amor. Y si ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, no como hijos del diablo, porque cuando estamos en estas actitudes, estamos comportándonos como hijos del diablo. Importante, cosas que no tenemos que hacer en el día de ayuno y tenemos que tener mucho cuidado. Lo siguiente, que actuamos con una apariencia externa más que interna. ¿Y esto a qué hace referencia? Dice, ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre ceniza. Mire, ahí cuando habla de agachan la cabeza hace referencia a poner cara de sufridos. No, debemos estar alegres en el día del ayuno. Alegres por lo que está sucediendo en el mundo espiritual, porque cuando estamos de ayuno se está librando una batalla espiritual a nuestro favor. Estamos elevando nuestro espíritu para acercarnos mucho más a Dios. Entonces no podemos estar, ay, estoy de ayuno. No. Luego dice que vestidos de luto.
como si alguien hubiera muerto. Todos se dan cuenta entonces cómo luzco, cómo está mi semblante. No hablo realmente de las vestiduras, hablo de nuestra manera y lo que transmitimos con nuestra cara, con nuestra manera de comportarnos. Tenemos que estar alegres. Luego dice que se acuestan sobre ceniza. Entonces, sumidos en nuestro problema. No, no podemos. Que todos se dan cuenta hasta cómo hablan. No, sí, es que estoy de ayuno hoy. No, las personas no tienen por qué darse cuenta. No tienen por qué darse cuenta. Se acuestan sobre ceniza. Se supone que estamos en un ayuno y estamos contando con Dios y vamos a recibir la respuesta de Dios. Es un momento íntimo entre Dios y nosotros, no para que todo el mundo se esté dando cuenta. Y a veces, Jesús criticaba un poco a los fariseos porque a veces todas las cosas que hacían era para que los hombres se dieran cuenta lo buenos y sacrificados que eran. Tenemos que tener cuidado en que no podemos estar de ayuno como para que vean, ay, no, pobrecito, estás de ayuno, cómo estás de sacrificado, ay, mire qué tan buen cristiano eres. No, porque cuando obtenemos recompensa de los hombres, no obtenemos la recompensa de Dios. Mire que nos enseña Mateo 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira, ¿ves? No podemos estar mostrándole a todo el mundo, no, es que estamos de ayuno. Claro, habrá algunas personas que se enteren, porque obviamente están a nuestro alrededor o por alguna situación no vamos a comer o se dan cuenta, pero no es, ay, sí, no, es que hoy estoy de ayuno, es que hoy... No, no. Y mire, entonces todas estas cosas son las cosas que no le agradan a Dios. Y yo les aseguro que va a pasar esto. En el día del ayuno, Satanás intentará ponerte todas estas situaciones para que tú actúes mal, para que tú desagrades a Dios. Tienes que ponerte atento, tienes que estar alerta, porque Satanás tratará de dañarte tu día de ayuno. Eso no es sino que tú te pongas de ayuno y se te van a presentar una cantidad de oportunidades para hacer todo lo que desagrada a Dios. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Lo siguiente que vamos a estudiar entonces es el ayuno que sí agrada a Dios. Ya vimos todo lo que desagrada que hagamos en el tiempo del ayuno. Ahora vamos a ver lo que sí le agrada a Dios. Dice, el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Entonces, vea, debemos mirar esto en el contexto espiritual, porque claramente ahí dice que liberen a los presos encadenados y liberan a los esclavos. En esta época no tenemos ni presos, no vamos a ir a las cárceles a liberar ni a los esclavos, pero tenemos que mirar esto desde el contexto espiritual. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer algunas cosas en oración, dando una palabra de aliento, orando por algunas personas y ya vamos a detallar un poco cada una de las cosas que dice ahí, o ejecutando alguna acción que los ayude a estas personas, que las vamos a identificar ahora. O si yo estoy causando alguna de las cosas que vemos aquí, tengo que corregirla inmediatamente. Alguna de estas situaciones que vamos a estudiar ahora en detalle de lo que acabamos de leer, tengo que corregirla inmediatamente porque estoy en ayuno y debo liberar a los esclavos, soltar a los presos encadenados injustamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquitico qué es lo que me dice ahí, ¿verdad? Entonces me habla de los presos encadenados injustamente, ¿cierto? Me habla de los presos encadenados injustamente. Entonces, a veces hay personas que por errores míos han quedado encadenados a la tristeza o han quedado encadenados. Hay personas que por errores de otros o míos, y por eso vuelvo y repito, si son errores míos, tengo que inmediatamente corregir mi error, porque
por actitudes mías o por actitudes de otras personas, de terceros, hay personas que quedan encadenadas a la tristeza. Alguien por alguna circunstancia perdió un familiar, sufrió cualquier tipo de pérdida y está encadenado injustamente, porque no fue culpa de él. Injustamente quedó encadenado a la tristeza. Entonces, tenemos que orar por esta persona. Seguramente a nuestro alrededor hay personas que vemos encadenados a la tristeza. Seguramente vemos personas que están encadenados a la desconfianza, porque de pronto alguien los engañó o sufrieron algún adulterio o sufrieron algo o algún divorcio, alguna víctima, persona víctima de alguna traición. Y entonces ahora están encadenados a la desconfianza. Si yo fui culpable de esto, tengo que restaurar. Tengo que restituir a esta persona. Tengo que llamarla a pedirle perdón si no le he pedido perdón. Si el Espíritu Santo en el día del ayuno te muestra que tú fuiste el causante de poner preso injustamente a alguien, ese día tienes que liberarlo. Si no has perdonado a alguien y le has dicho, no, es que yo no te perdono, nunca te voy a perdonar, tienes que liberarlo. Hay personas que están presas del miedo, han sufrido un evento traumático, algún robo, alguna cosa, personas presas de la baja autoestima y el miedo al fracaso, el rechazo, el abandono, todas estas sensaciones. Hay personas que están presas de esas sensaciones en el alma y de pronto es injustamente porque ellos no hicieron nada. De pronto tuvieron un rechazo, sus padres los rechazaron, no fue culpa de ellos y quedaron atados a ese sentimiento. Pero nosotros podemos en oración interceder por ellos para que Dios actúe a su favor. ¿Sí? Mire, lo siguiente que dice que liberen a los esclavos, vea, que liberen a los esclavos. Y yo preguntaba, ¿esclavos de qué? Pues esclavos del pecado. Hay personas que están esclavas de la pornografía, hay personas que están esclavas del adulterio, personas que están esclavas de los vicios, del cigarrillo, del alcohol, de las drogas, personas que están a nuestro alrededor, que conocemos que están esclavas, personas que están esclavas de mujeriegos, de la fornicación, personas que están esclavos de la ira y la explosividad, que vemos a nuestro alrededor este tipo de personas, muchas veces del resentimiento. Podemos curar, el resentimiento se cura con amor. Yo he visto los videos de los perritos estos que rescatan en la calle y veo cómo al principio el rescatista se les va a acercar y el perro trata de morderlos. Pero con amor el perro entiende y deja la ira, ese deseo de morder. Entonces, si nosotros podemos estar cerca de alguna persona a la cual podamos brindar amor, le podemos ayudar a salir de ese estado de ira y explosividad. Entonces, todas estas personas están esclavas, ¿sí? Están siendo esclavos y nosotros podemos orar por ellos o podemos tener algunas acciones para ayudarlos. Miremos qué más dice. Dice que dejen en libertad a los maltratados. Fíjate, que dejen en libertad a los maltratados. Conocemos a alguien que está sufriendo maltrato físico o psicológico. Podemos darle una palabra de aliento, podemos orar. Miren, en el mundo espiritual podemos hacer muchas cosas. No solo se trata de hacer en el mundo físico, en el mundo espiritual podemos hacer muchas cosas. También dice que acaben con toda injusticia, vea. Acaben con toda injusticia. Si nos encontramos durante ese día en alguna situación donde alguien está siendo tratado injustamente, podemos intervenir. Oye, no, mira, no hagas esto, probablemente estás equivocado. Podemos intervenir para que no suceda esa injusticia. No quedarnos callados, no ser indiferentes. Ah, no, no me importa. No, podemos ayudar a quitar toda injusticia. Luego dice que compartan el pan. Todos sabemos que el pan, podemos dar pan, está bien, estamos de ayuno, podemos darle de comer a alguien. En ese día, el almuerzo que no vamos a tomar, podemos decirle, Dios, te ofrezco este dinero, este almuerzo para comprarle un almuerzo a alguien que está en la calle. Esto también, eso es en lo físico y lo podemos hacer, pero también lo podemos hacer en lo espiritual, podemos darle una palabra de aliento. Sabemos todos que el pan es la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, ¿sí? Ahí nos habla también de dar refugio.
dar refugio a los pobres. Y no estoy hablando aquí de llevarme a alguien para la casa. Entonces, no, es que ahí decía, entonces me tengo que llevar a alguien para la casa. No, pero dar refugio es brindar protección. Desde mi posición puedo intervenir para que esa persona de pronto no sea atacada. Si está siendo atacada, no necesariamente físicamente, pero puede estar siendo atacada verbalmente, yo puedo intervenir desde mi posición. Luego dice que vistamos a los que no tienen ropa. Vistan a los que no tienen ropa. Y no necesariamente, vuelvo y les repito, estamos hablando de salir a entregar ropa física, no. ¿Cómo se siente alguien? Imagínense ustedes si estuvieran sin ropa en medio de un centro comercial, ¿cómo se sentirían avergonzados? Todo el mundo los está mirando, todo el mundo los está acusando. Entonces, si a tu alrededor hay alguien que está hablando mal de otra persona, tú lo cubres. Oye, no, no hablen mal de él. No, mira, de pronto no conocemos bien los detalles. No hagas eso. Lo tenemos que cubrir. A eso se refiere con vestir a los que no tienen ropa. Los están desnudando. Mire que nosotros usamos la palabra descuerar. No, de hecho, cuando nos vamos a alguna reunión, bueno, ahí les dejo mi cuero para que hablen mal de mí. Eso podemos, si alguien, primero no hacerlo, obviamente, primero no hacerlo porque entonces estaríamos nosotros desvistiendo a la persona, estaríamos desnudando a la persona, pero en segundo lugar, si vemos que están hablando de alguien, pues nosotros podemos intervenir para cubrir a esta persona. Y por último dice que ayudemos a los demás. En general, todo tipo de ayuda que se nos presente. En general. Entonces, todas estas cosas, fíjate que son cosas que agradan a Dios que hagamos durante el ayuno. No podemos, no se trata de sentarme a aguantar hambre y quedarme en mi casa encerrado y no tener contacto con nadie ni hacer ninguna de estas cosas. Al contrario, yo debería buscar, debo tratar de orar por este tipo de personas. Debo tratar de orar por estas personas, buscar cómo hago lo que agrada a Dios en el día del ayuno. No se trata entonces de que, bueno, como estoy de ayuno voy a dormir hasta las 12 del mediodía y ya me gané con eso media toda la mañana. No, porque no es solo aguantar hambre, es sensibilizarme en el espíritu. Y vamos a estudiar los beneficios del ayuno. Por último, dice, los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan, ni los maldicen, miren las cosas que no podemos hacer. Si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Entonces vamos a ver ahí unas cositas también que nos enseña. Lo primero es que brillaremos, dice la palabra. Brillaremos, los que ayunan así, dice, los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora. Y ustedes saben que la aurora es el comienzo de un nuevo día, es el final de la noche. Cada vez más luz. Empieza con un pequeño rayito y va subiendo la luz. Y todos sabemos que la luz echa fuera la oscuridad. Dice la palabra que la luz resplandece y prevalece sobre las tinieblas. ¿Y qué es la oscuridad? Pues es tener miedo, es tener temor, es tener angustia. Y entonces dice que los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora. O sea, tú empezarás a echar fuera todas esas cosas malas, toda esa oscuridad, el miedo que te ataca, el temor, la angustia, la desesperación. Todo eso lo empiezas a echar fuera porque si tú eres luz, empiezas a echar todo eso fuera de tu vida. Miremos Juan 1.5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, fíjate, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando ayunamos así, somos como la luz de la aurora, que vamos en crecimiento cada vez, la luz de la aurora. Lo segundo que dice la palabra es que sanaremos. Veamos qué dice, y sus heridas sanarán muy pronto. Tenemos heridas en nuestro corazón, todos tenemos heridas en nuestro corazón. Necesitamos sanidad en nuestro corazón, porque el enemigo usa esas heridas que tenemos en nuestro corazón para hacernos caer en tristeza, para hacernos caer en pecado, para hacernos reaccionar equivocadamente. Necesitamos ser sanos, necesitamos ser estables, en carácter estable.
Jesús tenía un corazón sano y por eso Jesús era estable. No le importaba que le dijeran ni que lo acusaran injustamente, porque él sabía, tenía un corazón sano. Yo en estas semanas veía la película de los Juegos del Hambre y al final de la película está Katniss con el gato que le recuerda a la hermana que murió y ella arranca y arremete contra el gato y le grita y le lanza hasta un pocillo tratando de hacerle daño al gato. Y yo decía, pero el gato, ¿qué culpa tiene? Pero claro, ella estaba herida porque el gato le recordaba la pérdida de su hermana. Y a veces reaccionamos explosivamente o con ira o con rabia porque tenemos heridas en nuestro corazón. Necesitamos ser sanos en nuestro corazón. A veces no nos gusta que nos acusen injustamente y reaccionamos mal porque tenemos heridas en nuestro corazón. Luego dice que irá la justicia y la protección. ¿Quién no quiere la justicia y la protección? ¿Cuánta injusticia a veces no se da sobre nuestras vidas? Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Fíjate. Si estamos pasando por una situación de injusticia y estamos siendo acusados injustamente, Dios abrirá ese camino para que seamos reivindicados. Tenemos que ir a orarle al Padre, no defendernos nosotros. Dios es el que nos va a hacer reconocer como inocentes ante la situación. Y dice que la protección de Dios nos cubrirá. ¿Quién no quiere la protección de Dios? Y más en este tiempo. No habrá enemigo que pueda tocarnos. Miren la importancia de lo que tiene el ayuno. Veamos qué nos enseña el Salmo 34. Dije, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué mejor ayuda que la que viene de Dios para la protección nuestra, para la protección de nuestra vida? Él es el que abrirá los caminos para que nos ayude a salir adelante. Él pondrá las cosas a nuestro favor. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Estamos en tiempo de ayuno, estamos en conexión con Dios, estamos buscando a Dios. El ángel de Jehová acampará alrededor nuestro. Recibiremos la ayuda. ¿Cuántos no necesitamos esa ayuda de Dios? ¿Cuántos no decimos, Dios, ayúdame por favor, te necesito para esto, te necesito para aquello? Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Necesitamos la ayuda de Dios. Que Dios mueva su mano sobre los problemas que tenemos. Que Dios tome nuestra mano para que nos guíe al camino que tenemos que ir y no equivocarnos con las cosas. Sigamos en los versículos. Dice, versículo 11, yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Entonces, vea, lo primero que vemos es que seremos guiados. ¿Cuántos, decía ahorita, cuántos no necesitamos la guía de Dios? ¿Cuántas decisiones no tenemos que tomar diariamente? ¿Cuántas decisiones claves en nuestra vida que a veces cogemos el camino equivocado? Nos metemos por donde no es y como nos metemos por donde no es, terminamos en donde no debíamos estar. Decisiones para un nuevo trabajo, decisiones para emprender un nuevo negocio, decisiones para una nueva relación, decisiones para hacer un viaje. Decisiones todos los días. Necesitamos ser guiados constantemente, no solo un día. Lo segundo que veo ahí, fíjate, es alivio en medio de la prueba. Qué importante tener un alivio en medio de la prueba. Dice, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo. El desierto simboliza las pruebas de nuestra vida. El desierto es el lugar de la escasez, el lugar de la dificultad. Cuando estamos en dificultad, ¿quién no necesita que le den agua en el calor del desierto? Necesitamos esa agua. Ay, qué delicia, esa agua que nos refresca en medio de la prueba, en medio del problema. Esa agua que nos tranquiliza, que nos trae refresco. O sea, qué delicia tener agua en medio del desierto. En medio de la prueba recibimos descanso.
Recibimos nuevas fuerzas, daré fuerzas a sus cuerpos. ¿Cuántos en medio de la prueba decimos, Dios, no puedo más, no puedo más, no tengo fuerzas? Aquí están las fuerzas a través del ayuno. Paz y prosperidad. Veamos cómo dice. Y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Un jardín bien regado. ¿Qué tiene un jardín bien regado? Yo miro el jardín mío y si no le echo suficiente agua, se seca. En cambio, cuando le echo agua, se pone reverdece, se pone verde, florecen las flores, se pone hermoso, prosperamos. Nuestra tierra prospera, porque dice una corriente, un jardín bien regado como una corriente de agua. Ah, está hablando de prosperidad y no solo hablo económicamente, en todo lo que emprendamos nos irá bien, saciaremos la sed de nuestra alma. En estos días estaba predicando sobre Isaías 55, la sed del alma, esa sed que tenemos nosotros para estar en paz y vivir tranquilos, y poder disfrutar de esas bendiciones. Un jardín bien regado, lleno de flores, lleno de verde, lleno de prosperidad, de paz, de alegría. Lo siguiente, recuperar lo perdido. Vamos a verlo. Dice, reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos. Las ruinas antiguas hacen referencia a lo que teníamos que quedó destruido y quedó en ruinas. De pronto hemos perdido esa conexión con Dios. De pronto hemos perdido esa presencia de Dios. De pronto hemos perdido los cielos abiertos. De pronto nos hemos alejado. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué está en ruinas en tu vida? ¿Qué es lo que está en ruinas? Y fíjate que dice reforzarán los cimientos antiguos. Ustedes saben que los cimientos son la base de cualquier construcción. Entre más alto un edificio, entre más poderoso, entre más grande un edificio, necesita cimientos más fuertes, porque si no, no puede construirse, se tambalea y se cae, se hunde. Entonces, al reforzar nuestros cimientos antiguos, podemos subir a otro nivel de conquista. Tenemos mayor madurez espiritual. Entonces, cuando ayunamos, nos ayuda a reforzar nuestros cimientos antiguos. Protección familiar. ¿Quién no quiere la protección para nuestra familia? Veamos qué nos dice ahí. Dice, y los llamarán reparadores de muros caídos. Las murallas en las ciudades representaban la protección de la ciudad. Una ciudad sin murallas, sin muros, está desprotegida porque por ahí entraba el enemigo a atacarlos. Una casa que no te... ¿Por qué las casas tienen paredes? Porque nos aíslan, nos dan protección. Reparadores de muros caídos significa protección, restaurar la protección que nos hacía falta, reconstruir esa protección, ese cerco alrededor que impide que el enemigo nos ataque. Dejamos de ser vulnerables porque estos muros representan la protección de Dios alrededor nuestro. Acuérdense, el ángel de Jehová acampando a nosotros, alrededor de nosotros. Y por último, restauración. Trae restauración, veamos qué dice. Reconstructores de casas en ruinas. Mi casa representa mi altar, mi casa, mi altar interior. Mi casa representa mi familia, donde vive mi familia, el lugar donde yo habito, donde convivo con mi familia. Entonces, hay restauración, reconstructores de casas en ruinas. Si tu casa, si tu templo, porque tú eres templo del Espíritu Santo, si está en ruinas, a través del ayuno vas a reconstruir, vas nuevamente, reconstrucción de tu casa, de tu templo para esa conexión con Dios. Y restauración familiar, restaurar relaciones entre familiares que se habían roto, relaciones que estaban rotas, que a través del ayuno vamos a traer esa conexión, esa unidad, a través de la oración por estas personas que de pronto están amargadas o hay resentimiento o hay rencor, vamos a orar por ellos para que venga esa restauración familiar. Bueno, quería compartirles esto el día de hoy. Es muy importante que aprendamos sobre el ayuno porque es necesario que entendamos que sirve el ayuno, que tenemos que hacerlo un estilo de vida, que nos ayuda espiritualmente montones a crecer y a restaurar una cantidad de cosas en nuestra relación con Dios, nos ayuda a traer el arrepentimiento.
Vamos a reflexionar entonces un momento sobre lo que hemos visto. Vamos a pedirle perdón, Señor, perdóname. Dile, Señor, perdóname porque me he olvidado del ayuno. Hoy entiendo que debo hacer del ayuno un estilo de vida, Señor, para mantenerme vivo, para mantener mi fe, mi conexión contigo estable, Señor. Perdóname porque de pronto no me he comportado bien, Señor, y a través del ayuno voy a estar más pendiente, voy a aprender a comportarme bien, no solo los días de ayuno, sino entre más yo ayuno, hago los ayunos. Miren, nosotros en la iglesia estamos haciendo ayuno todos los lunes hay ayuno y 24 horas de intercesión, entonces vas volviéndolo un estilo de vida para tu vida. Y entonces ya no solo es el día del ayuno, día que te tienes que comportar bien. Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, a que no sea solo el día del ayuno, pero voy practicando. Dile, Señor, quiero brillar, ser esa luz para mi vida, ser esa luz para otros. Dios, ayúdame a sanar mi corazón, ayúdame a ser estable, a tener un carácter estable, Señor. Quiero tu guía, quiero tu dirección, Dios. Necesito de tu dirección para mi vida, tu consejo, Señor. Quiero recuperar todo lo que he perdido, Dios. Quiero esa restauración para mi familia. Quiero la protección para mi familia. Dios, ayúdame, Señor, en este tiempo. Ayúdame a hacer del ayuno un estilo de vida. Bueno, hermanos, quería compartirles esta palabra hoy porque realmente considero que es muy importante que aprendamos sobre el ayuno, los beneficios, para qué sirve, qué tiene y qué no hacer durante el día del ayuno. ¿Ok? Dios los bendiga. Nos estamos viendo entonces. Acuérdense que los miércoles tenemos estudio bíblico, ¿sí? Todos los miércoles tenemos estudio bíblico de la palabra de Dios. Podemos aprender muchísimo más cada vez. Hay una palabra más profunda. Todos los miércoles tenemos un mensaje a través de mi Facebook. No se lo pierdan, ¿sí? No se lo pierdan. Y hay videos devocionales también a través de la página en mi YouTube. Por favor, necesitamos aprender muchísimo más de la palabra de Dios, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos entonces. Hasta luego.